Esa es la cerda gorda con la que tenemos que aguantar. Esas fueron las palabras exactas que mi propia hija Carolina gritó en su boda, señalándome frente a toda la familia rica de su nuevo marido. El salón de cristal se llenó de risas crueles mientras 200 invitados me miraban con asco, como si fuera un animal que había entrado por error al evento más elegante del año. Mis mejillas ardían de vergüenza, mis manos temblaban sosteniendo el pequeño regalo que había envuelto con tanto cariño. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Francisco, el padre del novio, un hombre distinguido de traje negro que había estado riéndose junto a los demás, de repente se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una expresión de shock absoluto. «Espera», murmuró, acercándose lentamente hacia mí mientras el salón seguía burlándose. «¿No eres tú mi nueva jefa?» «Soy Rosaura, tengo 66 años, y durante las últimas 3 décadas he vivido como una fantasma. Después de que mi esposo muriera en un accidente cuando Carolina tenía apenas 12 años, me convertí en esa mujer invisible que todos conocen, la que limpia oficinas de madrugada, la que toma 3 autobuses para llegar al trabajo, la que compra ropa en tiendas de segunda mano y cuenta cada centavo antes de gastarlo. Carolina creció avergonzada de mí, de mi trabajo humilde, de mis manos ásperas que olían a productos de limpieza, de mis zapatos gastados que hacían ruido al caminar sobre el mármol de los edificios corporativos donde trabajaba cada noche. Lo que ella nunca supo, lo que nadie imaginaba, es que mientras limpiaba esas oficinas en silencio, yo escuchaba. Escuchaba las conversaciones de los ejecutivos que se quedaban trabajando tarde, sus planes de negocios, sus errores, sus secretos financieros. Durante años, absorbí conocimiento como una esponja seca. Con los pocos dólares que lograba ahorrar, comencé a invertir. Primero fueron $50 en acciones que escuché mencionar en una junta. Luego 100. Mi pequeño departamento se llenó de libros de finanzas que compraba usados, de periódicos económicos que rescataba de la basura de las oficinas. Estudiaba cada noche después de trabajar, con los ojos rojos de cansancio pero el corazón lleno de determinación. Mientras Carolina me veía como una mujer fracasada y patética, yo construía un imperio en secreto. Mis inversiones se multiplicaron. Compré propiedades bajo nombres corporativos, adquirí acciones de empresas en crisis que luego se recuperaron, me convertí en socia silenciosa de negocios que despegaron más allá de las expectativas. Durante 20 años, viví con la ropa más barata, comí las obras más simples, mantuve la misma rutina humilde, pero mi cuenta bancaria creció hasta alcanzar cifras que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Y ahora, en la boda de mi hija, Francisco me reconoció. El mismo hombre cuya empresa acababa de comprar por $45 millones hace apenas 2 semanas. El hombre que había firmado los papeles de venta sin saber que la misteriosa compradora era la mujer a quien su familia política acababa de humillar públicamente. Podía ver en sus ojos el momento exacto en que los recuerdos encajaron, mi rostro en las videoconferencias, mi firma en los contratos, mi voz durante las negociaciones telefónicas. El silencio comenzó a extenderse desde donde estábamos hacia el resto del salón, como ondas en un lago. Los invitados notaron la expresión de Francisco, su palidez súbita, la forma en que me miraba como si acabara de ver un fantasma. Carolina, que hasta ese momento seguía riéndose con sus amigas por la humillación que me había hecho pasar, comenzó a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su sonrisa cruel se desvaneció lentamente mientras veía a su suegro caminar hacia mí con pasos vacilantes. «Señora», Francisco susurró, su voz apenas audible. «¿Es usted?» «No puede ser». Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono, seguramente buscando los emails de la transacción, las fotos de perfil corporativo, cualquier cosa que confirmara lo que su mente se negaba a aceptar. La mujer que había despreciado, que había visto como una vergüenza familiar, era la misma persona que ahora controlaba el destino de su empresa y, por extensión, el futuro económico de su familia. Y yo, Rosaura la invisible, Rosaura la cerda gorda, permanecía ahí de pie, sosteniendo mi pequeño regalo envuelto en papel barato, sabiendo que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque después de décadas de silencio, finalmente había llegado mi momento de hablar. El reconocimiento en los ojos de Francisco fue como ver un rompecabezas armándose pieza por pieza en cámara lenta. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la pantalla de su teléfono, buscando desesperadamente los emails corporativos de la venta. Podía escuchar su respiración entrecortada mientras comparaba las fotos de perfil de R. Mendoza, CEO conmigo, la mujer que estaba parada frente a él con un vestido color vino de $30.
Dios mío, murmuró, y esas dos palabras cortaron el aire festivo como un cuchillo. Usted es la que compró Corporación Francisco. Carolina se acercó con pasos rápidos, sus tacones repiqueteando contra el mármol como martillazos. ¿De qué estás hablando, Francisco?, preguntó con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería conseguir algo. Esta es mi madre, Rosaura. Ya sabes, la que te conté que limpia edificios. Se rió nerviosamente, pero pude ver cómo sus ojos saltaban entre su suegro y yo, tratando de descifrar qué estaba pasando. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Durante 20 años había guardado este secreto como un tesoro enterrado. Cada noche, después de regresar de limpiar oficinas, me sentaba en mi pequeño escritorio de segunda mano y manejaba transacciones de millones de dólares. Tenía 3 teléfonos, uno personal que Carolina conocía, uno de negocios que usaba para las llamadas importantes, y uno de emergencia que solo usaba para las operaciones más secretas. Había creado una red tan compleja de empresas fantasma, inversiones offshore y nombres corporativos que ni el mejor detective financiero habría podido rastrearme. La empresa de Francisco había estado en quiebra durante meses. Deudas de 23 millones de dólares, demandas laborales, contratos incumplidos. Cuando mi equipo de abogados me presentó la oportunidad de comprarla, vi más que números rojos en un balance. Vi décadas de trabajo honesto, empleados leales que no merecían perder sus trabajos por la mala administración de un hombre que, aunque bien intencionado, había tomado decisiones desastrosas. Pagué 45 millones no por la empresa, sino por las vidas que podía salvar, por las familias que dependían de esos empleos. Francisco, estás asustándome, Carolina insistió, pero su voz había perdido toda la seguridad arrogante de hace unos minutos. ¿Qué tiene que ver mi madre con tu empresa? Rafael, su nuevo esposo, se acercó también, ajustándose la corbata con nerviosismo. Era un joven apuesto de 32 años, acostumbrado a la comodidad, pero sin la malicia de Carolina. Había heredado la gentileza de su padre, pero no su experiencia para leer entre líneas. Francisco me miró directamente a los ojos, y en ese momento vi respeto donde antes había habido desprecio. Señora Mendoza, dijo mi nombre corporativo con una reverencia que hizo que varios invitados cercanos voltearan a mirarnos. Quiero agradecerle personalmente por salvar la empresa de mi familia. Sin usted, cientos de empleados habrían perdido sus trabajos esta semana. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con tijeras. Carolina se quedó paralizada, su boca ligeramente abierta, mientras procesaba las palabras de su suegro. Señora Mendoza, repitió lentamente. Mi madre es Mendoza. Su voz subió una octava, atrayendo la atención de más invitados que comenzaron a acercarse, formando un círculo involuntario alrededor de nosotros. Yo seguía sin hablar. Durante años había perfeccionado el arte del silencio, de ser invisible, de dejar que otros llenaran los espacios vacíos con sus propias conclusiones. Pero ahora, cada segundo de silencio era como una gota de ácido cayendo sobre la fachada perfecta que Carolina había construido para esta boda. Podía ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, recordando todas las veces que se había burlado de mi pobreza, todas las ocasiones en que había mentido a sus amigos sobre mi trabajo, todos los momentos en que había fingido que yo no existía. Mamá, susurró finalmente, y esa palabra sonó extraña viniendo de sus labios después de la humillación pública de hace unos minutos. ¿Es cierto lo que está diciendo Francisco? Sus ojos brillaban con una mezcla de confusión, esperanza y algo más peligroso: codicia. Pude ver cómo los engranajes se movían en su cabeza, calculando posibilidades, imaginando lo que esto podría significar para su futuro financiero. Los invitados murmuraban entre ellos, creando un zumbido de fondo como el de abejas inquietas. Escuché fragmentos de conversaciones. Es millonaria. ¿La madre de Carolina? ¿Cómo es posible? Siempre parecía tan pobre. La ironía era deliciosa y amarga al mismo tiempo. La misma gente que se había reído de mí hace 20 minutos ahora me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto forzado. Francisco extendió su mano hacia mí, un gesto que contrastaba dramáticamente con la humillación que había presenciado minutos antes. Permítame presentarla correctamente a mi familia, dijo con solemnidad. Esta es Rosaura Mendoza, la empresaria que acaba de salvar mi compañía y los empleos de 600 personas. Era mi momento.
Después de décadas de esconderme detrás de nombres corporativos y representantes legales, después de años de ser tratada como menos que nada por mi propia hija, finalmente tenía la oportunidad de hablar. Pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no fueron las que Carolina esperaba escuchar. Francisco, dije con voz suave pero clara, aprecio sus palabras, pero creo que hay un malentendido. La esperanza en los ojos de Carolina se convirtió en alivio, pensando que yo iba a negar todo. Yo no compré su empresa para ser reconocida o agradecida. Lo hice porque era lo correcto. Hice una pausa, mirando directamente a mi hija. Algo que aprendí observando tanto sufrimiento innecesario en este mundo. Carolina parpadeó confundida. No había confirmado ni negado ser la compradora, pero había sembrado una semilla de duda que la iba a atormentar. Podía ver cómo su mente luchaba entre el alivio y la sospecha, entre la vergüenza de haberme humillado y la posibilidad tentadora de que todo fuera cierto. Y yo, Rosaura la invisible, sonreí por primera vez en toda la noche, sabiendo que el juego apenas comenzaba. La semilla de la duda creció como fuego en los ojos de Carolina. Durante los siguientes días después de la boda, no dejó de llamarme. Primero fueron mensajes dulces, fingiendo preocupación maternal. «Mami, ¿estás bien? Te vi muy nerviosa en mi boda». Luego vinieron las preguntas directas. ¿Conocías a Francisco de antes? Y finalmente, la desesperación. Necesito que me digas la verdad sobre lo que dijo Francisco. Yo mantenía mi rutina como si nada hubiera pasado. Cada mañana a las 5, me levantaba en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio obrero. Desayunaba café negro y pan tostado, me ponía mi uniforme de limpieza y tomaba los 3 autobuses que me llevaban a los edificios donde trabajaba. Pero lo que Carolina no sabía es que durante esos viajes, en mi teléfono corporativo, yo dirigía una operación de $180 millones distribuidos en inversiones por todo el continente. El martes por la noche, Carolina llegó sin avisar a mi apartamento. La escuché forcejear con la cerradura vieja de la puerta principal del edificio, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente llegó a mi puerta, llevaba un abrigo de cachemira color marfil que costaba más que mi renta de 6 meses. Sus zapatos italianos se veían fuera de lugar en el pasillo con linóleo gastado y paredes que necesitaban pintura. «Mamá, tenemos que hablar», anunció mientras se sentaba en mi sofá de segunda mano, mirando alrededor con ese gesto de disgusto que conocía tan bien. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó en mi boda. Francisco parecía diferente contigo, como si te respetara de alguna manera extraña». Me serví una taza de té y me senté frente a ella en mi silla favorita, esa que había rescatado de la calle 15 años atrás y que había retapizado yo misma con tela barata. «Tu boda fue hermosa, Carolina. Rafael parece un buen hombre». Mi voz era calmada, pero por dentro sentía un huracán de emociones. Esta era la primera vez en años que mi hija venía a mi casa voluntariamente, y solo era porque sospechaba que yo podría tener dinero. «No cambies de tema», estalló, levantándose del sofá como un resorte. «Francisco dijo que eres Mendoza. Dijo que compraste su empresa por millones de dólares. ¿Es cierto o no?» Su voz se quebró en la última palabra, revelando la desesperación que había estado cargando durante días. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calor deslizarse por mi garganta. «Carolina, mírame», le dije suavemente. «¿De verdad crees que yo, que limpio baños para ganarme la vida, que uso ropa de tiendas de descuentos, que vivo en este apartamento diminuto, podría ser millonaria?» Me levanté y extendí mis manos hacia ella, mostrando las palmas ásperas y las uñas cortas. «Estas manos han fregado miles de pisos. ¿Te parece que son las manos de una empresaria?» Pero vi algo peligroso brillar en sus ojos. Una chispa de sospecha que no se iba a apagar tan fácilmente. «Entonces explícame por qué Francisco te llamó señora Mendoza. Explícame por qué te miró como si fueras importante». Era hora de darle a Carolina exactamente lo que necesitaba para torturarse a sí misma. «Tal vez», dije lentamente, «Francisco se confundió con alguien más. O tal vez». Hice una pausa dramática. Había algo en mi cara que le recordó a alguien de su pasado de negocios. Los hombres de su edad a veces ven fantasmas donde no los hay. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y Carolina, con su mente paranoica y su corazón lleno de codicia, llenó los espacios vacíos con sus peores temores y mejores esperanzas. La vi calcular, especular,
Imaginar. Pero ¿y si no se confundió?, murmuró, más para sí misma que para mí. ¿Y si realmente tienes dinero escondido en algún lugar? Durante los siguientes días, Carolina se convirtió en una detective amateur. Comenzó a aparecerse sin avisar a horas extrañas, revisando mi apartamento con miradas furtivas cuando pensaba que no la veía. Una tarde la encontré husmeando en mi escritorio mientras yo preparaba la cena. Solo buscaba un lapicero, mintió, pero yo sabía que había estado revisando mis papeles. Lo que ella no sabía es que todos mis documentos importantes estaban en una caja de seguridad en el banco más exclusivo de la ciudad. Mi apartamento contenía exactamente lo que parecía contener: facturas de servicios básicos, recibos de compras en el supermercado, revistas viejas y libros de la biblioteca. Pero había dejado deliberadamente algunas pistas falsas. Un recibo de depósito bancario por $300 que parecía haber sido alterado, un número de teléfono garabateado que pertenecía a una pizzería pero que podría parecer corporativo si uno no llamaba para verificar. El viernes, Carolina llegó con Rafael. Era la primera vez que mi yerno pisaba mi apartamento, y pude ver la incomodidad en su rostro mientras intentaba encontrar un lugar donde sentarse sin parecer grosero. Era un joven genuinamente amable, criado en la abundancia pero sin la crueldad de su esposa. Señora Rosaura, dijo Rafael con esa cortesía formal que le habían enseñado desde niño, Carolina me ha contado sobre la confusión en nuestra boda. Mi padre ha estado muy nervioso desde entonces. Sigue insistiendo en que usted le resulta familiar de alguna manera profesional. Carolina se sentó en el borde de mi sofá, sus ojos moviéndose constantemente por la habitación como si buscara evidencia oculta. Rafael piensa que deberíamos aclarar este malentendido, dijo, pero su tono sugería que ella no quería aclarar nada. Quería confirmar sus sospechas. ¿Qué tipo de aclaración?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Pero por dentro, sentía como si estuviera jugando ajedrez con una maestra, cada movimiento calculado para llevar el juego hacia donde yo quería. Rafael se aclaró la garganta. Bueno, mi padre mencionó que la empresa fue comprada por una mujer llamada R. Mendoza. Pensamos que tal vez usted conoce a esta persona, o tal vez. Vaciló, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Tal vez haya alguna conexión familiar que no conocíamos. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. Este era el momento que había estado esperando, la pregunta que había estado formulando durante días. Pero mi respuesta la dejó más confundida que nunca. Mendoza es un apellido muy común, dije simplemente. Pero si Francisco realmente quiere conocer a la persona que compró su empresa, estoy segura de que puede contactar a sus abogados para organizar una reunión. Sonreí ligeramente. Aunque no entiendo por qué querría agradecerle a alguien personalmente por una transacción de negocios. Carolina prácticamente saltó del sofá. Porque salvó cientos de empleos. Porque pagó más de lo que la empresa valía. Porque fue un acto de generosidad, no solo de negocios. Sus palabras revelaron que había estado investigando por su cuenta, probablemente presionando a Rafael para obtener detalles financieros de su familia. Y ahí estaba, la confesión de que ya sabía mucho más de lo que había admitido. Carolina había estado armando el rompecabezas pieza por pieza, y ahora lo único que necesitaba era mi confirmación para completar el cuadro. Pero yo no tenía intención de dárselo tan fácilmente. En cambio, me quedé sentada en mi silla vieja, tomando mi té barato, mirando a mi hija con la expresión serena de una mujer que no tenía nada que esconder. Y por primera vez desde la boda, vi miedo real en sus ojos. Miedo de estar equivocada, pero también miedo de estar en lo cierto. El miedo en los ojos de Carolina se transformó en obsesión pura. Durante las siguientes semanas, sus visitas se volvieron más frecuentes y más invasivas. Llegaba a cualquier hora, a veces con Rafael, a veces sola, siempre con nuevas preguntas que hacía sonar casuales, pero que yo sabía que había ensayado cuidadosamente. Mamá, ¿nunca has pensado en mudarte a un lugar mejor? ¿O no te gustaría tener un carro en vez de tomar autobuses? Sus ojos escaneaban mi apartamento como radares, buscando cualquier cosa que no encajara con la imagen de pobreza que había conocido toda su vida. Una tarde de miércoles, mientras yo regresaba de trabajar, la encontré sentada en los escalones del edificio. Llevaba 3 horas esperándome bajo la lluvia fría, su abrigo de diseñador empapado y su maquillaje corrido. Necesito la verdad, me dijo con voz quebrada cuando me acerqué. Rafael está empezando a pensar que estoy loca. Su familia me mira extraño. Pero yo sé que algo no cuadra,
Mamá. Lo siento en mis huesos. La hice subir a mi apartamento y le preparé té caliente mientras ella temblaba en mi sofá. Por primera vez en años, vi vulnerabilidad real en Carolina, no la manipulación calculada que usualmente empleaba. Cuéntame qué has estado pensando, le dije, sentándome frente a ella como había hecho tantas veces cuando era niña y tenía pesadillas. He estado investigando, confesó, mirando sus manos temblorosas alrededor de la taza. Contracté a un detective privado para que averiguara sobre R. Mendoza. Mi corazón se saltó un latido, pero mantuve mi expresión neutra. ¿Y qué descubrió?, pregunté con curiosidad genuina. Había gastado millones de dólares durante años para mantener mi identidad corporativa completamente separada de mi vida personal. Nada, susurró Carolina, y la frustración en su voz era palpable. Es como si R. Mendoza fuera un fantasma. Tiene empresas registradas en 12 países diferentes, pero nunca aparece en fotos públicas, nunca da entrevistas, nunca asiste a eventos sociales. Sus abogados manejan todo a través de representantes. El detective dijo que en 30 años de carrera nunca había visto a alguien tan cuidadoso con su privacidad. Me incliné hacia adelante, fingiendo interés. ¿Y eso te hace sospechar de mí? Carolina levantó la mirada, sus ojos rojos por el llanto. Mamá, tú limpiabas esas oficinas corporativas de noche. Estabas ahí cuando los ejecutivos trabajaban tarde, cuando hacían sus llamadas importantes, cuando dejaban documentos sobre sus escritorios. Nunca aprendiste algo que podrías haber usado. Era una pregunta astuta, más cerca de la verdad de lo que ella imaginaba. Carolina, dije suavemente, si yo hubiera aprendido secretos corporativos limpiando oficinas, ¿no crees que habría mejorado mi vida hace mucho tiempo? ¿No crees que habríamos vivido mejor cuando eras niña? Pero ella negó con la cabeza violentamente. Tal vez no querías que nadie sospechara. Tal vez era más seguro vivir como pobre mientras acumulabas dinero en secreto. Su voz subió, llena de una desesperación que me partía el corazón. Francisco sigue preguntando por ti. Sigue diciendo que tu cara le resulta familiar de videollamadas importantes. Rafael está empezando a hacer preguntas extrañas sobre nuestra familia. Me levanté y fui a la cocina, necesitando un momento para procesar. Carolina había contratado un detective profesional y aún así no había podido conectarme con R. Mendoza. Eso significaba que mis precauciones habían funcionado, pero también significaba que ella no se iba a rendir fácilmente. Cuando regresé con más té, la encontré revisando los libros en mi estante, esos libros de finanzas usados que había estado coleccionando durante décadas. ¿Por qué tienes todos estos libros sobre inversiones?, preguntó, sosteniendo un manual sobre análisis de mercados que había comprado por $2 en una venta de garaje. ¿Desde cuándo te interesan las finanzas? Su tono era acusatorio, como si hubiera encontrado evidencia de un crimen. Los compro porque son baratos y me gusta leer, mentí parcialmente. Además, después de años de escuchar conversaciones de negocios mientras limpiaba, desarrollé curiosidad sobre cómo funcionan realmente las empresas. No era mentira. Solo no era toda la verdad. Carolina dejó el libro y se giró hacia mí con ojos desesperados. Mamá, si tienes dinero, si tienes aunque sea algo de dinero guardado, necesito que me lo digas. Rafael y yo estamos teniendo problemas financieros. Esta era la primera vez que mencionaba dificultades económicas, y vi la oportunidad perfecta para obtener información. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con preocupación maternal genuina. Carolina se desplomó en el sofá, finalmente revelando la verdad que había estado escondiendo detrás de su fachada perfecta. La empresa de Francisco estaba peor de lo que nos dijeron antes de la boda. Incluso después de la venta, hay deudas personales enormes. La casa donde vivimos está hipotecada hasta el techo. Los carros, las joyas, todo fue comprado a crédito pensando que la empresa seguiría generando ingresos. Ahí estaba, la confesión que había estado esperando. ¿Cuánto deben?, pregunté suavemente. Carolina se cubrió la cara con las manos. $200,000 en tarjetas de crédito, $300,000 en la hipoteca de la casa, $100,000 en préstamos personales. Y eso sin contar los gastos de la boda, que pusimos todo en crédito porque pensábamos que podríamos pagarlo después. $600,000 en deudas. Una cantidad que para mí era insignificante, pero que para ellos representaba la ruina total. ¿Y qué planean hacer?, pregunté,
aunque ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Francisco está tratando de conseguir otro trabajo, pero a su edad es difícil. Rafael está buscando también, pero su experiencia está toda ligada a la empresa familiar. ¿Y yo? Vaciló, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando era niña y había hecho algo malo. Yo pensé que tal vez, si realmente tienes dinero escondido, podrías ayudarnos. No como regalo, sino como préstamo. Te pagaríamos con intereses. Era el momento que había estado esperando durante semanas. Carolina finalmente había revelado sus cartas. Estaba en crisis financiera y me veía como su única salida posible. Pero en lugar de confirmar o negar sus sospechas sobre mi fortuna, decidí darle algo aún más peligroso: esperanza mezclada con incertidumbre. Carolina, dije lentamente, si yo tuviera esa cantidad de dinero, ¿realmente crees que estarías aquí suplicándome después de haberme llamado cerda gorda frente a 200 personas? Mi voz era suave, pero llevaba el peso de décadas de humillación. ¿Realmente crees que alguien con dinero habría aceptado en silencio todos los años de desprecio que me has dado? Vi cómo mis palabras la golpearon como bofetadas. Carolina comenzó a llorar en serio, lágrimas de culpa mezcladas con pánico financiero. Lo siento, mamá. Siento tanto haberte tratado así. Pero ahora mismo, eres la única persona en el mundo en quien puedo confiar. Si tienes algo, cualquier cosa que puedas prestarnos, te juro que te pagaremos cada centavo. Me senté a su lado y le tomé las manos, sintiendo cómo temblaban entre las mías. Déjame preguntarte algo, Carolina. Si yo fuera realmente millonaria, si realmente fuera R. Mendoza, ¿qué harías? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? Sus ojos se iluminaron con una mezcla peligrosa de alivio y codicia. Significaría que podemos salvar nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Significaría que no tengo que vivir con miedo a perderlo todo. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero también significaría que he sido la peor hija del mundo, despreciando a la única persona que realmente me ama. Era una buena respuesta, pero yo sabía que Carolina era experta en decir lo que la gente quería escuchar. La pregunta real era, ¿qué haría cuando supiera la verdad? ¿Me amaría por mi dinero o me perdonaría a pesar de él? Las lágrimas de Carolina se secaron rápidamente cuando vio que yo no respondía inmediatamente a su pregunta sobre qué haría si fuera millonaria. La vi secarse los ojos con el dorso de la mano, reorganizando su expresión de vulnerabilidad hacia algo más calculado. Mamá, dijo con voz más firme, necesito que me contestes algo directamente. ¿Eres tú R. Mendoza o no? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba a la calle llena de baches y postes de luz rotos. Carolina, imagínate por un momento que la respuesta fuera sí. Imagínate que durante todos estos años, mientras tú te avergonzabas de mí, yo estuviera construyendo un imperio de millones de dólares. Me giré para mirarla. ¿Qué crees que significaría eso sobre ti como persona? Su rostro palideció. Significaría que soy un monstruo, susurró. Significaría que desprecié a la única persona que me sacrificó todo. Pero luego, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, sus ojos se endurecieron. Pero también significaría que me mentiste durante décadas. Que me dejaste vivir sintiéndome superior cuando en realidad era yo la que no tenía nada. Ahí estaba la Carolina que conocía. En lugar de asumir responsabilidad por su crueldad, ya estaba buscando maneras de convertirse en la víctima. Entonces, dije calmadamente, ¿preferirías que fuera pobre de verdad? ¿Te sentirías mejor sabiendo que tus insultos y humillaciones realmente lastimaron a alguien que no tenía poder para defenderse? Carolina se quedó en silencio por un momento largo, procesando la trampa lógica en la que la había puesto. Finalmente, habló con voz pequeña. Solo quiero entender por qué Francisco te reconoció. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos salir de esta crisis financiera. Era hora de llevar el juego al siguiente nivel. Fui a mi habitación y regresé con una caja de zapatos vieja. La coloqué sobre la mesa de centro entre nosotras. Hay algo que nunca te he mostrado, dije, abriendo la caja lentamente. Adentro había documentos viejos, fotos y algunos papeles que había preparado específicamente para este momento. Saqué una foto de hace 15 años donde yo aparecía saliendo de un edificio corporativo elegante. Estaba vestida con ropa humilde, pero el edificio detrás de mí era claramente de lujo. Esta foto la tomó un compañero de trabajo, mentí.
Ese día estaba limpiando las oficinas de Corporación Internacional Mendoza. Observé cómo los ojos de Carolina se clavaron en el nombre del edificio visible en la foto. «Mendoza», murmuró, tomando la foto con manos temblorosas. «Trabajabas para una empresa Mendoza». Su mente estaba trabajando furiosamente, conectando puntos que yo había plantado cuidadosamente. Saqué otro documento, un recibo de pago de hace 12 años por servicios de limpieza, donde había alterado digitalmente el nombre del empleador para que leyera Empresas R. Mendoza. Trabajé para ellos durante años, dije. Hasta que... Hice una pausa dramática, hasta que tuve que renunciar por razones personales. Carolina estudió el recibo como si fuera un mapa del tesoro. Razones personales. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué tipo de razones personales te harían renunciar a un trabajo estable? Esta era la parte más delicada de mi plan. Necesitaba plantar la semilla de una verdad que fuera lo suficientemente creíble como para explicar todo, pero lo suficientemente vaga como para mantener el misterio. Había irregularidades en la empresa. Cosas que vi limpiando oficinas por las noches. Conversaciones que escuché. Me senté pesadamente, como si el recuerdo fuera doloroso. Un día, el CEO me pidió que me quedara después de horas para una reunión privada. Los ojos de Carolina se agrandaron. Te pidió que fueras testigo de algo. Su imaginación estaba completando los espacios vacíos exactamente como yo había planeado. No puedo hablar de eso, dije, fingiendo nerviosismo. Firme un acuerdo de confidencialidad. Pero digamos que hay razones por las que alguien podría querer mantener mi identidad en secreto. Guardé los documentos de vuelta en la caja, notando cómo Carolina siguió cada movimiento con ojos hambrientos. Mamá, dijo con voz urgente, ¿estás diciéndome que conoces secretos sobre R. Mendoza? ¿Que tal vez trabajaste directamente para esta persona? Se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que Francisco te reconoció? ¿Porque estuviste en reuniones importantes? No respondí directamente, pero mi silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Vi cómo Carolina construía su propia teoría, que yo había sido testigo de algo importante, que R. Mendoza me había compensado de alguna manera, que tal vez incluso había algún tipo de chantaje involucrado. Era una teoría completamente incorrecta, pero lo suficientemente creíble como para explicar todo lo inexplicable. ¿Tienes dinero de esa época?, preguntó directamente. ¿Te dieron algún tipo de compensación por tu silencio? Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y algo más oscuro, la posibilidad de que su madre fuera una extorsionista exitosa. Carolina, dije firmemente, lo que pasó en esa época de mi vida es complicado. Hay personas poderosas involucradas, acuerdos legales que no puedo romper, y consecuencias que podrían afectar a más gente que solo nosotras. Me levanté y comencé a guardar la caja. Pero si ustedes realmente están en crisis financiera, tal vez hay algo que puedo hacer. Carolina saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué tipo de algo? Su voz era aguda, desesperada. ¿Tienes acceso a dinero? ¿Puedes conseguir un préstamo? ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? La miré directamente a los ojos. Puedo hacer algunas llamadas. Hay personas que me deben favores de aquella época, pero tendría que saber exactamente cuánto necesitan y para qué. Era una promesa vaga pero llena de posibilidades, diseñada para mantener a Carolina en el anzuelo mientras yo decidía mi próximo movimiento. $600,000, dijo inmediatamente. Necesitamos $600,000 para saldar todas las deudas y empezar de nuevo. Sus manos temblaban mientras hablaba. Podríamos pagar intereses, dar garantías, lo que sea necesario. Esa es una cantidad considerable, dije pensativamente. Tendría que hacer llamadas muy importantes, contactar personas que prefieren mantenerse en privado. Hice una pausa. Y tendría que estar segura de que ustedes entienden la seriedad de lo que estoy dispuesta a hacer. Carolina asintió violentamente. Entendemos. Somos serios. Esto no es un capricho, mamá. Es nuestra vida. Pero luego, como si una nueva idea hubiera cruzado su mente, me miró con suspicacia. ¿Pero qué tendrías que hacer a cambio? ¿Qué tipo de favores tendrías que pedir? Era una pregunta inteligente,
y vi que Carolina estaba empezando a entender que cualquier solución a su crisis financiera podría venir con un precio que ella no había considerado. Eso, dije misteriosamente, depende de cuánto estén dispuestos a arriesgar para salvar su futuro. Y con esas palabras, dejé a mi hija en un estado de anticipación tortuosa, sabiendo que pasaría los próximos días imaginando todas las posibilidades, tanto las maravillosas como las terribles, de lo que podría estar dispuesta a hacer por ella. Durante los siguientes 3 días, Carolina me llamó cada 2 horas. Sus mensajes pasaron de la gratitud desesperada a la ansiedad pura, y luego a algo que rayaba en la obsesión. «Ya hiciste las llamadas, mamá. ¿Cuándo sabremos algo? Necesitas que Rafael y yo estemos presentes para alguna reunión». Su voz se volvía más aguda con cada llamada, y pude escuchar cómo la tensión estaba afectando su matrimonio de fondo, con Rafael preguntándole constantemente qué estaba pasando. El viernes por la noche, decidí que era hora de la siguiente fase de mi plan. Llamé a Carolina y le dije que tenía noticias. «Necesito que tú y Rafael vengan a mi apartamento mañana por la noche. 7 en punto». Y Carolina, hice una pausa dramática. «Asegúrate de que nadie más sepa de esta reunión. Especialmente la familia de Rafael». Cuando llegaron el sábado, Carolina llevaba un vestido negro elegante, como si se hubiera arreglado para una ocasión importante. Rafael parecía nervioso, ajustándose la corbata repetidamente y mirando alrededor de mi modesto apartamento con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Era claro que Carolina le había contado algo, pero no todo. Antes de comenzar, dije, sirviéndoles té en mis tazas desportilladas, necesito que entiendan algo muy importante. La conversación que vamos a tener esta noche no puede salir de estas 4 paredes. Hay personas poderosas involucradas, y su futuro financiero depende de su capacidad de mantener secretos. Rafael se aclaró la garganta. «Señora Rosaura, Carolina me ha contado que usted conoce a personas que podrían ayudarnos con nuestra situación financiera. Apreciamos profundamente cualquier ayuda que pueda brindar, pero no queremos meterla en problemas por nosotros». Qué joven tan dulce y honesto. Su preocupación genuina por mi bienestar contrastaba dramáticamente con la codicia mal disimulada que veía en los ojos de Carolina. «Rafael», dije suavemente, «¿qué tanto te ha contado Carolina sobre mi pasado laboral?» Él miró nerviosamente a su esposa. «Me dijo que usted trabajó para una empresa importante hace años, y que tal vez conoce personas influyentes que podrían ayudarnos a conseguir un préstamo». Era una versión muy editada de la verdad, y pude ver que Carolina había sido cuidadosa de no revelar sus sospechas más salvajes sobre mi identidad. «Es más complicado que eso», dije, levantándome para cerrar las cortinas de mi apartamento. El gesto era puramente teatral, pero vi cómo ambos se tensaron. Durante años, trabajé limpiando las oficinas de una de las empresas más poderosas del país. Pero mi trabajo no era solo limpiar. Era observar, escuchar, reportar. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. ¿Reportar qué? ¿A quién? Su voz era apenas un susurro, como si finalmente estuviéramos llegando al corazón del misterio que la había estado torturando durante semanas. Irregularidades financieras, conversaciones privadas, reuniones que oficialmente nunca ocurrieron. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Mi jefe directo no era el supervisor de limpieza. Era R. Mendoza en persona. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rafael parpadeó confundido, claramente sin entender las implicaciones, pero Carolina se puso pálida como un fantasma. «¿Estás diciendo que trabajabas directamente para R. Mendoza?» Su voz se quebró en la última palabra. «Por más de 15 años», confirmé, observando cómo sus manos empezaron a temblar. «Mi trabajo oficial era limpieza nocturna. Mi trabajo real era ser sus ojos y oídos en una industria llena de corrupción y fraude». Era una mentira cuidadosamente construida, pero con suficientes elementos de verdad como para ser creíble. Rafael seguía sin entender completamente. «Señora Rosaura, está diciendo que usted era como una investigadora privada». Su inocencia era refrescante en contraste con la forma en que Carolina estaba calculando frenéticamente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Era más que eso», dije, decidiendo darle a Carolina exactamente lo que había estado esperando escuchar. «Durante todos esos años, R. Mendoza me compensó muy generosamente por mi discreción.
Y cuando me retiré de ese trabajo, me aseguré de tener suficientes recursos para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Carolina prácticamente saltó de su asiento. ¿Cuánto?, preguntó sin rodeos. ¿Cuánto dinero tienes? Su máscara de preocupación filial había desaparecido completamente, reemplazada por una avidez pura que me dolió ver, aunque la había esperado. Lo suficiente, respondí calmadamente, para resolver su crisis financiera varias veces. Pero la pregunta no es cuánto tengo. La pregunta es qué están dispuestos a hacer para ganárselo. Rafael parecía cada vez más incómodo. Señora Rosaura, nosotros no queremos su dinero como regalo. Estamos dispuestos a trabajar, a pagar intereses, a dar garantías. Solo necesitamos ayuda para superar este momento difícil. Pero Carolina ya estaba más allá de la educación y las cortesías. ¿Qué tipo de cosas tendríamos que hacer?, preguntó directamente. ¿Qué quieres a cambio del dinero? Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza desesperada y algo más oscuro, la disposición de hacer casi cualquier cosa para salir de su crisis. Era el momento perfecto para la prueba final. Durante semanas había estado sembrando dudas y sospechas, construyendo una narrativa que explicara todo lo inexplicable sobre mi vida. Ahora era tiempo de ver qué tipo de persona era realmente mi hija cuando se enfrentaba con la posibilidad de salvación financiera. Carolina, dije lentamente, durante años me has tratado como si fuera invisible. Me has insultado, humillado y despreciado públicamente. La semana pasada me llamaste cerda gorda frente a 200 personas. Vi cómo se encogió ante mis palabras. Pero ahora que sospechas que tengo dinero, de repente soy la madre más importante del mundo. Sus mejillas se ruborizaron. Mamá, yo siento mucho cómo te he tratado. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar mi comportamiento, lo haría. Por favor, no dejes que mis errores del pasado afecten nuestro futuro. Nuestro futuro, repetí, levantando una ceja. O tu futuro financiero. La distinción era importante, y quería que ambos entendieran exactamente lo que estaba en juego aquí. Rafael intervino, claramente sintiendo la tensión entre Carolina y yo. Señora Rosaura, entiendo que Carolina no siempre ha sido la hija más atenta, pero ella realmente ha estado luchando con mucho estrés últimamente. Nuestros problemas financieros han sido abrumadores, y tal vez eso ha afectado su comportamiento. Era una defensa dulce pero ingenua. Rafael todavía no entendía que el comportamiento cruel de Carolina hacia mí había comenzado décadas antes de que tuvieran problemas de dinero. Rafael, dije gentilmente, aprecio que defiendas a tu esposa, pero necesito que entiendas algo. Si voy a ayudarlos financieramente, necesito garantías de que mi generosidad no será mal interpretada o mal utilizada. Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con anticipación. ¿Qué tipo de garantías? Haremos lo que sea necesario. Firmaremos cualquier documento, aceptaremos cualquier condición. Su disposición de aceptar términos desconocidos sin siquiera preguntar los detalles me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Muy bien, dije, levantándome para ir al escritorio donde tenía preparados algunos documentos que había creado específicamente para este momento. He estado preparando una propuesta que podría resolver todos sus problemas financieros. Pero antes de mostrársela, necesito saber, ¿están preparados para cambios permanentes en su relación conmigo? ¿Qué tipo de cambios? Rafael preguntó cautelosamente, pero Carolina ya estaba asintiendo antes de escuchar la respuesta. El tipo de cambios, dije, regresando con una carpeta en mis manos, que determinarán si realmente valoran a la familia por encima del dinero, o si el dinero es lo único que los hace valorar a la familia. Y con esas palabras, coloqué la carpeta sobre la mesa, sabiendo que lo que contenía cambiaría todo entre nosotros para siempre, de una manera u otra. Abrí la carpeta lentamente, revelando documentos que había preparado meticulosamente durante las últimas semanas. En la primera página había un contrato que parecía completamente oficial, con sellos legales y firmas que había falsificado cuidadosamente. El encabezado decía Acuerdo de Transferencia Financiera Condicional y estaba fechado apenas 3 días antes. Esto, dije, colocando el documento frente a ellos, es una propuesta que he estado negociando con mis contactos desde nuestra última conversación. Carolina se abalanzó sobre el papel como un halcón sobre su presa, sus ojos escaneando rápidamente las líneas mientras Rafael leía por encima de su hombro con expresión cada vez más preocupada.
El documento que habían estado estudiando contenía términos específicos: una transferencia de $800,000 para cubrir todas sus deudas, más $200,000 adicionales para gastos de reubicación, a cambio de condiciones que yo había diseñado para probar exactamente qué tipo de personas eran realmente. Primera condición, leyó Carolina en voz alta, su voz temblando ligeramente: transferencia completa de todos los activos personales actuales como garantía colateral. Levantó la mirada hacia mí. Esto significa que tendríamos que transferir la casa, los carros, todo a tu nombre. Temporalmente, dije, observando sus reacciones cuidadosamente. Solo hasta que demuestren que pueden manejar responsablemente una cantidad tan grande de dinero. Es una protección estándar en este tipo de transacciones. Rafael frunció el ceño. Señora Rosaura, eso nos dejaría completamente dependientes de su buena voluntad. ¿Qué pasa si algo le sucede a usted? ¿Qué garantías tenemos nosotros? Era una pregunta inteligente que mostraba que Rafael, a diferencia de Carolina, estaba pensando más allá de la solución inmediata. Segunda condición, continuó Carolina, ignorando la preocupación de su esposo: relocalización inmediata a una ciudad de mi elección, con contacto familiar limitado durante un periodo de prueba de 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael palideció visiblemente. ¿Contacto familiar limitado? ¿Qué significa eso exactamente? Su voz había perdido toda su cortesía habitual y ahora sonaba genuinamente alarmada. Significa, dije calmadamente, que durante 5 años, ustedes vivirían en una ciudad que yo elegiría, en una casa que yo proporcionaría, con un allowance mensual que yo determinaría. Las visitas familiares estarían restringidas a ocasiones preaprobadas, y toda comunicación conmigo pasaría a través de intermediarios. Carolina estaba leyendo frenéticamente el resto del documento. Tercera condición: renuncia voluntaria a todos los derechos de herencia futura. Su voz se quebró ligeramente al leer esa línea. ¿Estás diciendo que si aceptamos este dinero, renunciamos a cualquier herencia que podrías dejarnos? Exactamente, confirmé. Este sería su único y último beneficio financiero de nuestra relación familiar. Después de esto, serían financieramente independientes y yo quedaría libre de cualquier obligación futura hacia ustedes. Rafael se levantó abruptamente del sofá, su rostro enrojecido de indignación. Señora Rosaura, con todo respeto, esto no es un préstamo o una ayuda familiar. Esto es como comprar nuestra libertad. Su voz temblaba de emoción. Está ofreciéndonos dinero a cambio de cortar esencialmente todos los lazos familiares. Pero Carolina seguía estudiando el documento con ojos hambrientos. ¿Cuánto sería el allowance mensual?, preguntó, ignorando completamente la protesta de su esposo. ¿Y qué tipo de casa proporcionarías? La diferencia en sus reacciones era exactamente lo que había esperado y temido. Rafael veía la propuesta como lo que era: una prueba cruel disfrazada de generosidad. Carolina veía solo los números y las posibilidades financieras. El allowance sería de $5,000 mensuales, respondí, observando cómo los ojos de Carolina se iluminaron con codicia. La casa sería modesta pero cómoda, en una ciudad pequeña donde el costo de vida es bajo. Podrían vivir cómodamente, pero no extravagantemente. Carolina. Rafael se giró hacia su esposa, su voz llena de incredulidad. ¿Realmente estás considerando esto? Estás hablando de aceptar dinero a cambio de cortar lazos con tu propia madre. Se pasó las manos por el cabello, claramente luchando por mantener la Kempoucher. Esto no está bien. Algo sobre toda esta situación no está bien. Carolina finalmente levantó la mirada del documento. Rafael, escúchame. Estamos a punto de perder todo. La casa, los carros, nuestra reputación, nuestro futuro. Mi madre nos está ofreciendo una salida. Sus ojos brillaban con una desesperación que me partía el corazón. 5 años no son para siempre. Podríamos tomar el dinero, establecernos en una nueva ciudad, construir una nueva vida. ¿Y después de 5 años qué? Rafael preguntó, su voz llena de dolor. ¿Regresamos como extraños? ¿Tu madre se convierte en alguien que solía conocerte? Nuestros futuros hijos crecen sin conocer a su abuela. Sus preguntas cortaron el aire como cuchillas, exponiendo exactamente lo que estaba en juego. Me levanté y caminé hacia la ventana,
dándoles espacio para discutir, pero manteniéndome lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Esta era la conversación que había estado esperando, el momento en que sus verdaderos valores saldrían a la superficie bajo presión extrema. Rafael, Carolina dijo con voz más suave, mi relación con mi madre ya está rota. Hace una semana la llamé cerda gorda en público. Años antes de eso, la traté como si fuera invisible. Tal vez esto es lo que merezco. Tal vez es hora de que pague por mis errores. No digas eso. Rafael exclamó. Los errores del pasado se pueden reparar. Las familias se pueden sanar. Pero lo que tu madre está proponiendo no es sanación, es amputación. Se giró hacia mí. Señora Rosaura, entiendo que Carolina la ha lastimado profundamente. Pero esto no es justicia, esto es venganza. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que había esperado. Rafael había identificado exactamente lo que yo había estado negando a mí misma, que parte de mi propuesta venía de un deseo de venganza, no de amor. Rafael, dije suavemente, girándome para enfrentarlos. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que les dé el dinero sin condiciones? ¿Que permita que Carolina continúe tratándome como una ATM humana? Sugiero, dijo Rafael con firmeza, que encontremos una manera de sanar la relación entre ustedes dos sin involucrar dinero. Sugiero que Carolina trabaje para ganarse su perdón a través de acciones, no de transacciones financieras. Carolina se levantó abruptamente, el documento temblando en sus manos. Fácil para ti decirlo. Tú no eres el que va a perder todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración. Tú no entiendes lo que es vivir con la vergüenza de haber humillado públicamente a la única persona que realmente te ama. Su voz se quebró. Al menos con este acuerdo, podríamos empezar de nuevo. Podríamos construir algo real. ¿Construir qué? Rafael preguntó desesperadamente. Una vida basada en el dinero manchado de sangre de una relación familiar destruida. Se giró hacia mí nuevamente. Señora Rosaura, usted ha sido inteligente y exitosa toda su vida. Seguramente puede ver que esto no va a traer paz a nadie. Era un momento crucial. Podía mantener mi charada y dejar que eligieran, sabiendo que Carolina probablemente aceptaría los términos y Rafael posiblemente la dejaría por ello. O podía usar este momento para revelar la verdad sobre quién era realmente y por qué había orquestado toda esta elaborada prueba. Hay una cuarta condición, dije finalmente, que no está escrita en el documento. Ambos me miraron con expectación tensa. Antes de que firmen cualquier cosa, antes de que tomen cualquier decisión, necesito contarles toda la verdad sobre quién soy realmente. Carolina dejó caer el documento sobre la mesa. ¿Qué verdad? Hay más. Su voz era apenas un susurro, como si finalmente se diera cuenta de que había estado jugando un juego cuyas reglas no entendía completamente. La verdad, dije, caminando hacia mi escritorio para sacar una carpeta diferente, es que no necesito contactos especiales para conseguir ese dinero. La verdad es que ese documento que acabas de leer es completamente falso. Regresé con la carpeta real, la que contenía los documentos que probarían mi verdadera identidad. Y la verdad es que sí, Carolina, soy exactamente quien Francisco pensó que era en tu boda. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj viejo en la pared de la cocina. Carolina y Rafael me miraron como si acabara de revelar que era un alienígena. Y en cierto sentido, supongo que para ellos, R. Mendoza podría también haber sido de otro planeta. Durante los últimos 30 años, continué, abriendo la carpeta real, he construido un imperio empresarial valorado en más de $200 millones. Y todo este tiempo, ustedes han estado viviendo a menos de 5 kilómetros de una de las mujeres más ricas del país. La carpeta que abrí contenía documentos reales esta vez, estados de cuenta bancarios con mi nombre real, certificados de propiedad de empresas, contratos de adquisición firmados por mi propia mano, y fotografías de reuniones corporativas donde yo aparecía claramente identificada como R. Mendoza. Carolina tomó el primer documento con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Cuenta corriente, Rosaura Elena Mendoza leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Saldo actual, $23.400.000. El papel se deslizó de sus dedos como si estuviera en llamas. Esto es real. Rafael se acercó para ver por sí mismo, su rostro pálido como la cera. Señora Rosaura, perdón,
señora Mendoza. Se corrigió, claramente luchando por procesar la información. ¿Usted realmente es? No pudo terminar la pregunta. Soy exactamente quien Francisco reconoció en tu boda, confirmé, extendiendo más documentos sobre la mesa. Estos son los contratos de compra de su empresa familiar. Esta es mi firma. Estos son los recibos de transferencia bancaria por $45 millones. Cada documento que colocaba era como una bomba de realidad explotando en sus mentes. Carolina se desplomó en el sofá, sus ojos saltando entre los documentos como si no pudiera enfocar en ninguno. Pero vives en este apartamento horrible. Usas ropa de segunda mano. Tomas autobuses públicos. Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así si tienes todo este dinero? Era la pregunta que había estado esperando durante décadas. Porque dije, sentándome frente a ella, después de que tu padre murió, decidí que nunca más sería vulnerable. Decidí que construiría un imperio tan sólido que nadie, ni siquiera mi propia hija, podría lastimarme financieramente. Hice una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Pero también decidí que viviría simplemente, para no perder nunca de vista lo que realmente importa en la vida. Rafael seguía estudiando los documentos con expresión de asombro creciente. Señora Mendoza, estas empresas. Yo he oído hablar de estas empresas. Usted es dueña de la cadena de restaurantes que salvó a mi primo de la bancarrota. Usted es la que compró la fábrica textil donde trabaja mi tía. Su voz se llenó de una reverencia nueva. Usted ha estado salvando empleos por toda la ciudad durante años. No solo en esta ciudad, dije suavemente. En 12 países diferentes. He adquirido empresas en crisis, las he reestructurado y las he convertido en operaciones exitosas que emplean a más de 50.000 personas. Era la primera vez que hablaba de mi trabajo real con alguien de mi familia, y se sentía extrañamente liberador. Carolina finalmente levantó la mirada de los documentos, lágrimas corriendo por sus mejillas. 30 años, murmuró. Durante 30 años me has estado observando despreciarte, insultarte, tratarte como si fueras invisible. Y todo este tiempo. Su voz se quebró completamente. Todo este tiempo eras más exitosa que cualquier persona que yo haya conocido. Más exitosa, corregí gentilmente, pero aparentemente no muy exitosa como madre. Las palabras dolieron al salir, pero necesitaban ser dichas. Rafael se sentó pesadamente, sus manos cubriéndose la cara. Por Dios, señora Mendoza. Cuando pienso las cosas que Carolina ha dicho sobre usted a mi familia, las excusas que ha inventado para explicar por qué nunca la incluíamos en eventos sociales. Se quitó las manos de la cara, mirándome con ojos llenos de culpa. Nosotros la juzgamos tan duramente. Pensamos que era una carga para Carolina. No me juzgaron, dije firmemente. Yo elegí esta imagen. Yo decidí mantener mi verdadera identidad en secreto. Lo que ustedes vieron es exactamente lo que yo quería que vieran. Tomé otro documento de la carpeta. Pero también significa que cada humillación, cada insulto, cada momento en que fui tratada como menos que humana, fue una elección que Carolina hizo sin ninguna presión externa. Carolina se dobló sobre sí misma, sollozando sin control. Lo siento, repetía entre lágrimas. Lo siento muchísimo. No hay palabras para describir lo horrible que me siento. No hay manera de deshacer el daño que he causado. Tienes razón, dije calmadamente. No hay manera de deshacerlo. Pero hay maneras de seguir adelante. Me levanté y fui al escritorio una vez más, regresando con un documento diferente. Este es mi testamento real, Carolina. ¿Te gustaría saber lo que dice? Sus ojos se agrandaron con terror. Mamá, no importa lo que diga. Merezco ser desheredada. Merezco que me cortes de tu vida completamente. Dice, continué, ignorando sus protestas, que al momento de mi muerte, el 70% de mi fortuna irá a fundaciones benéficas que he estado financiando en secreto durante años. Refugios para mujeres maltratadas, programas educativos para niños de familias trabajadoras, becas para jóvenes empresarios. Hice una pausa. El 30% restante estaba destinado para ti y tus futuros hijos. Estaba. Rafael notó inmediatamente el tiempo pasado. Ya no. Después de la humillación en tu boda, dije,
Mirando directamente a Carolina, redacté un nuevo testamento. Ahora el 100% va a caridad. Vi cómo esas palabras la golpearon como una bofetada física. Porque me di cuenta de que darte dinero después de mi muerte solo validaría tu creencia de que el dinero es más importante que las relaciones. Carolina se levantó tambaleándose, sus piernas apenas sosteniéndola. Está bien, susurró. Está completamente bien. Tienes todo el derecho de desheredarme. Pero por favor, su voz se quebró. Por favor, no me cortes de tu vida mientras estés viva. No me importa el dinero ya. Solo quiero la oportunidad de ser una hija real para ti. Una hija real, repetí, levantando una ceja. Como la hija real que me presentó como una cerda gorda hace 2 semanas. Rafael se acercó a Carolina, rodeándola con sus brazos mientras ella lloraba. Señora Mendoza, dijo con voz firme pero respetuosa, entiendo su dolor y su rabia. Carolina ha sido terrible con usted, y no hay excusas para su comportamiento. Pero ella es su hija, y usted es su madre. Tiene que haber alguna manera de sanar esta relación. ¿La hay? Pregunté genuinamente. ¿Cómo se sana una relación cuando una persona ha pasado décadas demostrando que el amor condicional es lo único que entiende? Carolina se separó de Rafael y se acercó a mí, cayendo de rodillas frente a mi silla. Mamá, entiendo que no tengo derecho a pedirte nada. Entiendo que he sido un monstruo contigo durante años. Pero si me das una oportunidad, una sola oportunidad, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote quién puedo ser realmente. ¿Y qué hay de sus problemas financieros?, pregunté. ¿Todavía esperan que los ayude a pagar sus deudas? Rafael y Carolina se miraron, y vi una comunicación silenciosa pasar entre ellos. Finalmente, Rafael habló. Señora Mendoza, nosotros resolveremos nuestros problemas financieros nosotros mismos. Venderemos todo lo que tenemos, nos mudaremos a un apartamento pequeño, trabajaremos en cualquier empleo que podamos conseguir. No queremos su dinero. Habla por ti mismo, podría haber dicho la Carolina de hace 1 hora. Pero esta Carolina, la que acababa de descubrir que había estado despreciando a una de las mujeres más poderosas del país, simplemente asintió. Rafael tiene razón. Ya no se trata del dinero, mamá. Se trata de si hay alguna manera de que puedas perdonarme. Era el momento que había estado esperando durante años, pero ahora que había llegado, me sentía menos victoriosa y más agotada de lo que había anticipado. Carolina, dije suavemente, el perdón no es algo que se gana en una conversación. Es algo que se construye a través de acciones consistentes durante mucho tiempo. Entonces dime qué hacer, suplicó. Dime cómo empezar. Empiezas, dije, ayudándola a levantarse del suelo, admitiendo públicamente lo que hiciste en tu boda. Empiezas disculpándote con cada persona que estuvo presente cuando me humillaste. Y empiezas tratándome con respeto, no porque ahora sabes que tengo dinero, sino porque soy tu madre y siempre merecí respeto. Carolina asintió violentamente. Haré eso. Haré todo eso y más. Y yo dije, recogiendo todos los documentos y guardándolos de nuevo en la carpeta, necesito tiempo para decidir si realmente creo que puedes cambiar, o si esto es solo otra actuación diseñada para obtener lo que quieres. La verdad era que después de décadas de esconderme detrás de una identidad falsa, ya no estaba segura de quién era realmente. Rosaura la mujer invisible, o R. Mendoza la empresaria despiadada. Y hasta que no lo supiera, no podía tomar ninguna decisión sobre el futuro de mi relación con Carolina. 6 meses después de esa noche que cambió todo, me encontré parada frente al espejo de mi nuevo apartamento, un penthouse elegante en el centro de la ciudad que finalmente reflejaba mi verdadera posición financiera. Ya no usaba vestidos de segunda mano ni tomaba 3 autobuses para llegar al trabajo. Mi cabello estaba cortado profesionalmente, llevaba joyas discretas pero elegantes, y mi ropa era de diseñador. Por primera vez en 30 años, Rosaura Mendoza y R. Mendoza eran la misma persona. El cambio había sido más difícil de lo que esperaba. Durante décadas, la pobreza fingida había sido mi armadura, mi manera de mantener a las personas interesadas en dinero lejos de mi vida real. Ahora, viviendo abiertamente como la mujer exitosa que era, tenía que navegar un mundo completamente diferente de relaciones sociales y expectativas familiares. Carolina había cumplido su palabra de maneras que nunca hubiera imaginado. Una semana después de nuestra revelación, organizó una cena para toda la familia de Rafael,
incluyendo a Francisco y a los 200 invitados más cercanos de su boda. En esa cena, frente a todos los que habían sido testigos de mi humillación, Carolina se levantó y leyó una disculpa que había escrito a mano. Hace 6 meses, había dicho con voz temblorosa pero clara, humillé públicamente a la mujer más importante de mi vida. Llamé cerda gorda a mi madre frente a todos ustedes, riéndome como si su dolor fuera entretenimiento. Las palabras habían cortado el aire del elegante restaurante como cuchillas. Lo que no sabían ustedes, lo que no sabía yo, es que mi madre es una de las empresarias más exitosas de este país. Pero eso no es lo que hace que mi comportamiento sea imperdonable. Lo que lo hace imperdonable es que ella es mi madre, y yo elegí la crueldad sobre el amor. Había sido uno de los momentos más valientes y humillantes que había presenciado. Carolina lloró durante toda la disculpa, pero no se detuvo hasta terminar cada palabra que había escrito. Francisco había llorado también, disculpándose por haberse reído de mí esa noche. La transformación en la mesa había sido palpable, de diversión cruel a vergüenza colectiva. Pero las disculpas públicas fueron solo el comienzo. Carolina y Rafael habían vendido su casa elegante, sus carros de lujo, y todas las posesiones costosas que habían acumulado. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora, y ambos consiguieron empleos modestos. Carolina como recepcionista en una clínica médica, Rafael como contador junior en una firma pequeña. Durante los primeros meses, rechazaron cada oferta de ayuda financiera que les hice. Cuando me ofrecía pagar sus deudas, Rafael dijo firmemente: «Señora Mendoza, necesitamos probar, a nosotros mismos y a usted, que podemos ser responsables sin su dinero». Cuando Carolina llegó a mi oficina corporativa por primera vez, quedándose boquiabierta ante el edificio de 40 pisos que era mi sede central, me pidió solo una cosa: «Enséñame cómo construiste todo esto. No quiero tu dinero, quiero aprender a crear el mío propio». Y así comenzó la parte más extraña de toda esta historia: enseñar a mi hija de 34 años cómo ser una adulta funcional. Durante nuestros almuerzos semanales, que comenzaron como reuniones tensas en cafeterías neutrales y gradualmente se movieron a restaurantes más personales, Carolina me hacía preguntas que me rompían el corazón. ¿Cómo sabías en qué acciones invertir? ¿Cómo tomabas decisiones de negocios sin emociones? ¿Cómo mantuviste la disciplina durante años sin ver resultados inmediatos? Lo que más me impactó fue darte cuenta de que Carolina nunca había aprendido esas habilidades porque yo nunca se las había enseñado. Durante su infancia y juventud, había estado tan ocupada construyendo mi imperio secreto que había dejado su educación financiera y emocional al azar. En cierto sentido, su materialismo y su crueldad eran síntomas de una crianza donde el dinero era misterioso y mágico, algo que aparecía o desaparecía sin explicación clara. El momento decisivo llegó 4 meses después de nuestra revelación. Carolina llegó a nuestro almuerzo semanal con algo que nunca había visto en sus ojos antes: orgullo genuino no basado en posesiones materiales. «Mamá», dijo, sonriendo de una manera que no había visto desde que era niña, «este mes Rafael y yo pagamos todas nuestras facturas sin usar tarjetas de crédito. Es la primera vez en mi vida adulta que eso sucede». Era un logro pequeño por estándares objetivos, pero para Carolina representaba una transformación fundamental. Y continuó: «Tenemos algo que decirte». Rafael, que ahora me visitaba regularmente y había desarrollado una relación genuinamente cariñosa conmigo, tomó su mano. «Estamos esperando un bebé». La noticia me golpeó como un rayo. Iba a ser abuela. Después de años de resignarme a una vejez solitaria, súbitamente tenía la perspectiva de una familia real. «¿Y qué planes tienen?», pregunté, luchando por mantener mi voz estable. «Queremos criarlo diferente», dijo Carolina inmediatamente. «Queremos que conozca a su abuela desde el día que nazca. Queremos que entienda el valor del trabajo duro y la humildad. Y queremos que sepa que el amor familiar no tiene condiciones». Fue en ese momento que tomé la decisión que había estado posponiendo durante meses. «Hay algo que necesito decirles», dije, abriendo mi bolso para sacar un documento que había llevado conmigo durante semanas. «He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre lo que quiero hacer con mi fortuna». Carolina se tensó inmediatamente. «Mamá, si esto es sobre herencias, ya te dijimos que no queremos tu dinero». «No es sobre herencias», dije suavemente. «Es sobre algo más importante». Coloqué el documento sobre la mesa. Es la escritura de constitución de la Fundación Familiar Mendoza.
He decidido convertir la mitad de mi fortuna en una fundación benéfica que será dirigida por las próximas generaciones de nuestra familia. Rafael estudió el documento con ojos cuidadosos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, expliqué, que cuando mi nieto o nieta crezca, tendrá la oportunidad de aprender sobre responsabilidad financiera administrando recursos para ayudar a otros. Significa que Carolina puede desarrollar su propia carrera en filantropía si así lo desea. Y significa que ninguno de ustedes nunca será rico por herencia, pero siempre tendrá la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Carolina comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Es perfecto, susurró. Es exactamente lo que nuestro bebé necesita: propósito sin privilegio, oportunidad sin facilidad. Durante los meses siguientes, trabajamos juntas diseñando los programas de la fundación. Carolina resultó tener un talento natural para identificar necesidades comunitarias y desarrollar soluciones prácticas. Rafael aportó habilidades de gestión financiera que complementaban perfectamente su pasión. Por primera vez en décadas, sentí que tenía una familia real, no perfecta, pero genuina. El día que nació mi nieta, Elena Mendoza Rodríguez, sostuve a esa pequeña criatura en mis brazos y me hice una promesa silenciosa. Ella crecería sabiendo exactamente quién era su abuela, tanto Rosaura como R. Mendoza, desde el primer día. No habría secretos, no habría identidades falsas, no habría vergüenza por el éxito o por la humildad. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche terrible en la boda de Carolina, cuando me llamó cerda gorda frente a 200 personas, puedo ver que fue el catalizador que necesitábamos para una transformación que nunca habría sido posible sin dolor. Carolina tuvo que tocar fondo para aprender a valorar lo que realmente importa. Yo tuve que arriesgar la pérdida total para descubrir que estaba realmente dispuesta a luchar por conservar. La pregunta que me hago ahora, mientras miro el futuro con esperanza que no había sentido en décadas, es esta: ¿y ustedes? En sus propias familias, en sus propias vidas, ¿han tenido el valor de ser completamente honestos sobre quiénes son realmente? ¿O siguen escondiendo partes de sí mismos por miedo, por protección o por orgullo? Porque la verdad que aprendí, aunque dolorosa, es que no puede haber amor real donde hay secretos fundamentales. Y al final, el amor real, no el dinero, es lo único que realmente nos sostiene cuando todo lo demás se desmorona.